Capítulo 21. Sin duda alguna, estaba más alegre y emocionado que nunca, ya que finalmente había logrado encontrar el punto débil del monstruo gigante de Tengen fusionado con la población de Japón. Pero después del ataque de ahora, rápidamente la piel volvió a cubrir al cristal, por lo que de momento no podía volver a hacerle daño en ese lugar. Sin embargo, en ese momento inconscientemente me puse aún más alerta. Después de todo, esta batalla contra el Cien Pies gigante me hacía recordar mucho a una batalla contra un jefe en un juego RPG por turnos donde, después de hacerle un buen daño y bajarle una barra de vida por completo, este pasaba a la siguiente fase de combate. Y siempre, cuando un jefe cambia de fase de combate lanza un ataque poderoso como saludo. Fue en ese momento que el ambiente nuevamente se volvió completamente pesado de la misma manera que antes y rápidamente el Cien Pies abrió su enorme boca y disparó un potente haz de energía al cielo. Pero en ese momento fruncí el ceño, ya que esa energía era completamente diferente y opuesta a la energía maldita. Era muy pura y transmitía un sentimiento de calma y opresión, mientras que la energía maldita era más agresiva y dominante y transmitía frialdad. Esta energía se parecía mucho a la energía positiva que se crea con ayuda de la técnica maldita inversa, pero era aún más pura y poderosa, por lo que podía sentir con mis 6 ojos. Finalmente, en ese momento noté que el Cien Pies gigante no estaba usando esta energía de sí mismo. Estaba extrayendo esta energía de la tierra misma y rápidamente pude hacerme más o menos una idea de qué tipo de energía era. Después de todo, por los recuerdos que tenía de Kenjaku se podía ver que este tipo de energía de hecho existía y estaba relacionada de cierta manera con el sistema de energía maldita mundial que luego Tengen restringió solo a Japón. Era energía natural misma. ¿Qué locura de monstruo es este? Sin duda si Tengen hubiera evolucionado verdaderamente no me atrevería a ponerme delante de ella incluso si tengo el cuerpo y las técnicas de Gojo y Megumi conmigo. Después de pensar en eso, rápidamente pude ver cómo el cielo cambió a grandes rasgos y rápidamente las nubes oscuras se alzaron y relámpagos destellaban por todas partes. Finalmente fue cuando el caos se desató, ya que un montón de rayos salieron del cielo y bajaron al suelo atacando con una potencia aún mayor que la que causó mi ataque con voto vinculante de Kamutoke antes. Por lo que rápidamente tuve que usar la amplificación para moverme entre las sombras y también usar el infinito para esquivar y bloquear los ataques de los rayos, logrando escapar bastante bien del ataque ya que por suerte este no tenía la cualidad de atravesar el infinito, al menos por el momento. Después de que el ataque a gran escala terminó, el monstruo gigante volvió a rugir y se abalanzó en mi dirección intentando aplastarme de nueva cuenta, pero rápidamente esquivé eso ya que no tenía ganas de recibir más daño. Rápidamente me elevé en el aire y luego inmediatamente accioné el mismo voto vinculante que usé antes para extender al doble el rango de mi dominio y en ese momento, después de unos cánticos, coloqué mis manos en la posición adecuada y lo accioné a máxima producción. Expansión de dominio, santuario malévolo. El dominio se levantó y rápidamente cubrió todo el campo de batalla y se extendió unos 200 metros a la redonda, cubriendo por completo al Cien Pies gigante y más allá, y rápidamente los cortes y desmantelares volaron como ráfagas en todas direcciones, centrándose principalmente en el Cien Pies pero también aprovechando para destrozar todo lo que hay alrededor y así generar mucho polvo. Después de casi un minuto de cortes continuos, inmediatamente levanté mis manos y rápidamente accioné la reversión de técnica para generar fuego y así transformar todo el polvo en partículas volátiles. Luego de ello, fue el momento de abrir el horno. Fuga, abre. Después de eso las llamas comenzaron a bailar a mi alrededor y nuevamente le di la forma de una flecha con 2 manos y rápidamente apunté al monstruo. Técnica suprema combinada, flecha divina. Finalmente la flecha fue disparada directamente contra el monstruo y luego esta finalmente impactó y desató la reacción final. Explosión. Brum. Una devastadora explosión del alcance de una bomba atómica comparable a la de Hiroshima, solo que sin los efectos secundarios de la onda expansiva y la radiación, estalló en el campo de batalla y un cráter de 200 metros de diámetro apareció en el lugar y todo dentro de ese radio fue evaporado debido a la tremenda temperatura, que por cierto las llamas de Hogo son de alrededor de 3,500 grados Celsius, mientras que las de Fuga pueden alcanzar la temperatura de la superficie del Sol, es decir, unos 5,700 grados Celsius. Esto muestra lo tremendamente poderosas que son las llamas de Fuga y también explica sus 2 debilidades que Sukuna tuvo que corregir después.
Con este ataque devastador, el monstruo fue tan dañado que incluso su regeneración no pudo hacer mucho y estaba en pésimas condiciones y se estaba regenerando lentamente. Bueno, este daño está muy bien, después de todo este es un ataque que incluso el infinito automático no puede bloquear al 100%. El hecho de que el monstruo no muriera al instante demuestra su tremenda vitalidad y regeneración y también su inmortalidad. Sin embargo, el monstruo recibió tal cantidad de daño que nuevamente se vio obligado a revelar el cristal para lanzar un ataque poderoso de nuevo, así que rápidamente aproveché eso y me teletransporté al suelo. En esta ocasión hice la señal de manos y apunté al cristal y luego dejé que el mencionado lanzara su ataque en mi dirección para confundirlo. Una vez el ataque fue lanzado hacia mí, rápidamente recité los cánticos necesarios. Escamas de dragón, técnica suprema, desmantelar mundial. Rápidamente lancé el ataque cortante que puede cortar el espacio mismo en dirección hacia el rayo y, como era de esperarse, el corte partió limpiamente el ataque y siguió hacia adelante partiendo por completo a la criatura por la mitad como si fuera mantequilla y siguió hacia la barrera en el cielo dejando una marca muy visible en la misma. El cristal nuevamente fue dañado por lo que rápidamente más grietas aparecieron en su cuerpo, el cual se partió en dos y cayó al suelo generando un pequeño terremoto al chocar. Nuevamente la criatura volvió a soltar un chillido desgarrador y esta vez aún peor que el anterior, pero rápidamente empezó a retorcerse antes de que, luego de ello, sus partes separadas se volvieran a unir por donde mismo se separaron. La criatura nuevamente se preparó para lanzar un poderoso ataque usando energía natural nuevamente por lo que rápidamente, sabiendo esto, me preparé para esquivar. Los rayos cayeron del cielo nuevamente, pero en esta ocasión la cosa fue peor ya que los rayos tenían la envoltura del dominio innato y ahora podían atravesar el infinito, así que tuve que depender de la amplificación de técnica para moverme entre las sombras y aún así no pude hacerlo por mucho tiempo y terminé bastante electrocutado y con agujeros por todo el cuerpo. ¡Puaj! Después de vomitar una gran bocanada de sangre, rápidamente usé la técnica maldita inversa para sanarme lo más rápido posible y esquivar otro intento de aplastarme de parte de la criatura. Para este punto ya había entendido cómo funcionaba este bicho así que sabía que ahora tendría que atacarlo con un gran poder para obligarlo a revelar su punto débil. Pero fue en ese momento que nuevamente, y antes de poder hacer algo, fui envuelto en una barrera sin darme cuenta y rápidamente todo el ambiente dentro de la barrera se volvió completamente caótico. Cortes, gravedad, calor, frío, falta de aire, toxinas, electricidad y también presión. Todos los parámetros estallaron queriendo matarme y fue en ese momento que sentí el peor dolor de mi vida. Mis brazos y piernas fueron aplastados hasta desaparecer y mi cuerpo también estaba sufriendo. Incluso llegué a ver la luz por un momento, pero fue en ese momento que el voto vinculante que tenía preparado en caso de emergencia se activó y rápidamente accionó la reversión de técnica para despertar la adaptación de Mahoraga. Como estaba a punto de morir, tuve que usar el mismo voto vinculante que antes para acelerar la adaptación a cambio de no poder usar a Mahoraga, su adaptación y la reversión de técnica de las 10 sombras por algún tiempo. Después de 2 giros en donde casi muero y ya estaba casi irreconocible, finalmente me adapté al ambiente del dominio y rápidamente me curé un poco usando la técnica maldita inversa y después hice una señal de mano. Expansión de dominio, santuario malévolo. Rápidamente expandí mi dominio para usar el golpe seguro como escudo contra los ataques y el ambiente dentro de la barrera y también, como mi dominio no tenía barrera, rápidamente amplié su alcance a un rango superior a la barrera misma para así hacerle daño por fuera y por dentro a la vez. Después de ello me curé por completo usando la técnica maldita inversa y finalmente, a cambio de recibir daño, cancelé el golpe seguro de mi dominio en esta ocasión para aumentar la fuerza de los cortes para que así finalmente, y después de casi un minuto, la barrera fuera destruida, sacándome de ese infierno. Esta cosa me puso en un muy buen aprieto, casi muero ahí adentro. Mientras pensaba en esto, nuevamente miré al monstruo, el cual parecía levemente aturdido en ese momento, así que supe que era hora de actuar por lo que rápidamente usé el método espacial para curar mi técnica maldita y me preparé elevándome en el aire. Expansión de dominio, santuario malévolo. Nuevamente desplegué mi dominio con su rango normal máximo de 100 metros y rápidamente los cortes comenzaron a bombardear al monstruo de nuevo y, mientras eso pasaba, rápidamente junté mis dedos y concentré toda la energía maldita. Amplificación de hechizo, azul máximo.
La enorme esfera azul del tamaño de un edificio de 4 pisos voló en dirección al aire por encima del monstruo y después de ello accioné la reversión de técnica para generar fuego nuevamente y abrir el horno. Fuga, abre. Después de ello nuevamente comencé a transformar el ambiente usando el fuga para tener partículas inflamables de nuevo. Una vez hice eso con mis 2 manos, usé las otras 2 para cargar 2 rojos, a los cuales mejoré su potencia usando cánticos y votos vinculantes. Escamas de dragón. Después de ello y de cargar ambos rojos, los fusioné en uno solo que brillaba intensamente. 240% de producción. Reversión de hechizo doble, rojo máximo. Inmediatamente arrojé los 2 rojos en dirección al azul enorme. El 100 pies claramente pareció sentir el peligro, así que rápidamente disparó ráfagas de energía maldita para intentar atacar a los rojos, pero rápidamente usé la teletransportación para detenerlo mientras mis cortes y desmantelares seguían lloviendo y mis otras 2 manos seguían ocupadas con fuga. Sin duda tener 4 brazos es realmente útil. Finalmente ambos rojos chocaron con el azul y se fusionaron generando una luz púrpura aún más poderosa que antes. Al mismo tiempo también accioné el fuga para detonar. 240% de producción. Técnica suprema, vacío púrpura, inmensurable. Fuga, explosión. Técnica suprema combinada. Todo se quedó paralizado momentáneamente antes de finalmente una super explosión del tamaño de una bomba nuclear de varios megatones estalló en el lugar, lo cual fue un completo espectáculo y finalmente todo Shinjuku desapareció en un cráter en ese momento. En este momento la mitad del cuerpo del 100 pies se había desintegrado por completo y parecía que no podía regenerarse y el resto estaba bastante dañado. Nuevamente el 100 pies reveló su punto débil, pero esta vez ya no podía ocultarlo más, así que rápidamente me teletransporté cerca del núcleo para lanzar un máximo ataque usando señales de mano y un canto. Escamas de dragón. 120% de producción. Técnica suprema, vacío púrpura. Capítulo 22. La esfera de masa imaginaria fue lanzada directamente en contra del núcleo del 100 pies gigante, destellando con fuertes luces y ondas en el espacio mismo. El monstruo gigante nuevamente gritó en estado doloroso y miserable, pero en ese momento sus ojos se volvieron completamente rojos y nuevamente soltó un chillido, pero esta vez desató una furia e intención asesina que incluso me dejó abrumado por completo. Fue en ese momento que noté con sorpresa que el ataque del púrpura, aunque lo dañó, no lo mató. Rápidamente me alejé por si acaso el monstruo lanzaba un ataque en mi contra, pero fue en ese momento que el monstruo rápidamente enterró parte de su cuerpo profundamente en el suelo, cosa que me confundió. Pero rápidamente me puse más serio ya que esa cosa comenzó a condensar su energía maldita y también la energía natural de forma forzada y rápidamente en su centro. La cabeza me comenzó a doler y la nariz me sangraba mientras mis 6 ojos analizaban todo lo que estaba pasando y también los altísimos niveles de energía. Fue en ese momento que un último dato escalofriante fue analizado por mis 6 ojos antes de que estos ya no pudieran resistir más y también sangraran. Rápidamente y sabiendo que no quería quedarme ciego, arranqué un pedazo de mi ropa y me lo puse de venda improvisada, salvándome de quedarme ciego, pero aún así mis ojos habían recibido daño, así que no debía usarlos mucho a continuación. Esta cosa está completamente fuera de sí. Está planeando autodestruirse y llevarme con él. Exactamente, eso era lo que estaba haciendo la criatura y era muy peligroso ya que la explosión abarcaría casi todo Japón ya que estaba conectando su energía a las barreras de Tengen. Esto sin duda no solo me mataría a mí y a Yorozuru Yuraume, sino que también sería un desastre realmente malo para mis planes futuros. No debo dejar que explote, necesito atacar su núcleo una vez más. Después de pensar en eso rápidamente me quería preparar, pero en ese momento noté que el núcleo ya no estaba a la vista debido a la posición enterrada en el suelo que tenía el monstruo ahora. Maldita sea, ¿cómo lo saco ahora? Fue en ese momento que una idea pasó por mi mente, recordé a Gojo usando el infinito neutral para poder mover edificios a su antojo, así que pensé que podía hacer lo mismo con el 100 pies gigante. Rápidamente apunté en dirección al 100 pies con mis 4 manos y rápidamente accioné el infinito y rápidamente ejercí la mayor fuerza que jamás haya ejercido en mi vida para finalmente poder levantar al monstruo del suelo y elevarlo unos 15 metros en el aire. Ahora su núcleo está expuesto. Rápidamente me teletransporté a una distancia adecuada e hice una señal de mano. Expansión de dominio, santuario malévolo.
Esta vez expandí mi dominio usando una barrera y solo con el tamaño suficiente para contener lo que queda del monstruo y así los cortes nuevamente lo atacaron y luego de ello nuevamente accioné la reversión de técnica para generar fuego y abrir el horno. Fuga, abre. Con esto hecho rápidamente hice el último voto vinculante que quería hacer en esta batalla y fue el mismo que hizo el Sukuna original. Después de ello rápidamente extendí el fuego desde mis 4 brazos y generé una flecha enorme desde los 4, la cual apunté en dirección al núcleo del monstruo. Este será tu fin. Camino Fuga. Rápidamente disparé el ataque más poderoso que tenía el Fuga de Sukuna y este impactó de lleno generando otra explosión de porte nuclear y en un momento un calor abrasador se extendió por toda la zona, el cual rebotó varias veces en la barrera del dominio concentrándose y aumentando su temperatura hasta casi los 9,000 grados, que era la temperatura del núcleo interno fundido de la Tierra. Finalmente la barrera se abrió y un pilar de llamas enorme ascendió a lo más alto del cielo iluminando la noche. Después de que el caos se dispersó finalmente el monstruo fue asesinado y lo único que quedaba de él era un pedazo de 10 metros de largo completamente negro y que todavía ardía en llamas mientras que el resto se había vaporizado. Jeje, parece que sigo siendo el más fuerte de la historia. Después de ello curé mi cuerpo con la técnica maldita inversa para volver aparentemente a la normalidad, pero fue en ese momento que sentí un dolor tremendo en mi interior y luego vomité un montón de sangre oscura casi negra y con pedazos de lo que parecían ser tejidos y coágulos de sangre. Caí arrodillado al suelo y en ese momento revisé mi estado y noté que tenía algunas heridas internas que no pude terminar de curar con la técnica inversa y el motivo de esto fue: mi producción había caído al 0% y mis reservas ahora estaban al 4%. Por no mencionar el cansancio mental y físico y el daño en mis ojos. Debería tardar casi unos 6 meses en volver a estar al 100% en todos los sentidos. Sukuna-sama. En ese momento sonaron las voces emocionadas y preocupadas de Yorozuru y Uraume, las cuales llegaron donde estaba yo rápidamente. Sukuna, esta batalla fue increíble, ganaste, de verdad ganaste. Por supuesto que Sukuna-sama ganaría, él es, de hecho, el hechicero más fuerte de toda la historia. Jeje. Oigan, escuchen, ahora mismo estoy en una mala condición y es probable que quede inconsciente durante algunos días, además no podré recuperarme al 100% en al menos 6 meses, dije, cosa que asombró a ambas, pero más o menos se lo esperaron al final. Durante este tiempo estaré a su cuidado, dije antes de finalmente desmayarme. Puff narrador. Después de ese suceso las barreras de Tengen sobre Japón se destrozaron y la energía maldita se expandió por el mundo nuevamente. Después, el desequilibrio mundial que generó la presencia del monstruo y su derrota a manos de Sukuna ocasionó finalmente que la energía maldita misma fuera inservible por un tiempo mientras evolucionaba y después de que lo hizo esta volvió a ser funcional y mucho más densa y poderosa que antes, con nuevas posibilidades. Así lentamente los hechiceros comenzaron a aparecer en otras partes del mundo. Por el lado de Sukuna, este después de despertar del coma estuvo siendo cuidado por Yorozuru y Uraume y después de que pasaron los 6 meses se recuperó al máximo y celebró grandes fiestas nocturnas con ambas chicas. Después de un año más de espera, finalmente estaba listo para conocer a los nuevos hechiceros y buscar nuevos oponentes contra los que luchar. Fin del video. Con esto terminamos el video. Recuerden suscribirse y dejar su like para que mi contenido pueda llegar a más personas. Si quieren ver las nuevas historias y las continuaciones de las demás teorías primero que nadie pueden visitar mi Patreon, para apoyarme y poder mejorar la calidad de mi contenido, por el precio de $2 por mes, y poder ver todas las teorías que quieras. Link en mi perfil y en la descripción del video. Sin más que decir me despido. Chao.